En el México de los años 70, el espectáculo brillaba con intensidad, pero detrás de los escenarios y las ovaciones existía una realidad mucho más compleja. Figuras admiradas por millones caminaban en un entorno donde el poder político y el artístico a veces se cruzaban de manera peligrosa. La historia que hoy vamos a explorar no es solo la de una actriz consagrada, sino la de un enfrentamiento que, según diversos testimonios y versiones difundidas con el paso del tiempo, terminó en uno de los episodios más inquietantes que se recuerdan en la farándula nacional. Una desaparición repentina, un conflicto legal con un personaje poderoso y un silencio que duró años. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar revela el lado más oscuro de una época que muchos idealizan. En 1977, el espectáculo mexicano proyectaba una imagen de estabilidad y glamour que parecía inquebrantable. Las grandes figuras del cine y el teatro seguían siendo veneradas por el público y la estructura de poder político mantenía una presencia dominante que pocos se atrevían a cuestionar. En ese contexto, se encontraba Rosita Quintana, actriz argentina naturalizada mexicana, cuya trayectoria había sido sólida durante décadas. A sus más de 50 años, conservaba elegancia, voz firme y una presencia escénica que llenaba teatros. Participaba en una obra de revista musical en la capital y preparaba presentaciones en otras ciudades, demostrando que su vigencia artística estaba lejos de apagarse. Sin embargo, paralelamente a ese éxito profesional, enfrentaba una disputa legal que la colocó en una posición extremadamente delicada frente a uno de los hombres más influyentes del momento, Arturo el Negro Durazo, entonces jefe de la policía capitalina y figura cercana al poder presidencial. El origen del conflicto fue un terreno de 3 hectáreas ubicado en el Estado de México, heredado por Rosita de un empresario español. Con el crecimiento urbano acelerado, la propiedad adquirió un valor considerable. Según versiones difundidas posteriormente, Durazo habría intentado apropiarse de esas tierras mediante documentación cuya legitimidad fue cuestionada en tribunales. La actriz, lejos de ceder ante la presión, decidió defender lo que consideraba suyo por derecho. Contrató abogados, reunió pruebas y llevó el caso ante un juez. El fallo sorprendió a muchos. La resolución favoreció a Rosita, obligando además al funcionario a asumir consecuencias legales por el intento de despojo. En un entorno donde el poder rara vez era desafiado con éxito, aquella sentencia fue vista como un golpe inesperado. A partir de ese momento, comenzaron a notarse cambios. El 3 de abril de 1977, Rosita dejó de presentarse a los ensayos de su obra. Las explicaciones oficiales fueron ambiguas. Se habló de descanso, de asuntos personales, incluso de un retiro temporal. No hubo denuncias públicas ni investigaciones visibles. La industria optó por el silencio, quizá por prudencia
o por temor a involucrarse en un conflicto con una figura tan poderosa como Durazo. Durante casi 3 meses, la actriz permaneció completamente fuera del foco público. Su ausencia generó rumores, pero ninguno llegó a consolidarse en la prensa nacional. Con el paso del tiempo, surgieron testimonios que afirmaban que Rosita había sido retenida contra su voluntad en una propiedad vinculada al funcionario en la zona de Tlalpan. Se hablaba de un sótano improvisado, de condiciones precarias y de aislamiento prolongado. No existen registros oficiales que documenten tal cautiverio, pero la coincidencia entre su desaparición y el reciente enfrentamiento judicial alimentó sospechas persistentes. Según estas versiones, la intención no era únicamente castigarla, sino enviar un mensaje implícito a quienes se atrevieran a desafiar estructuras de poder similares. En este contexto aparece la figura de Carmen Aguilar, empleada doméstica que trabajaba desde hacía años en el entorno de Durazo. De acuerdo con relatos difundidos posteriormente, habría sido ella quien, movida por la preocupación, compartió información con un periodista llamado Luis Castañeda. Este publicó una columna insinuando que una actriz reconocida estaba desaparecida en circunstancias extrañas. No mencionó nombres, pero la alusión era evidente para quienes conocían la situación. La nota tuvo circulación limitada y poco después dejó de encontrarse en archivos disponibles. Días más tarde, Carmen fue hallada sin vida en la barranca de Mixcoac. El reporte oficial habló de accidente automovilístico, aunque comentarios extraoficiales cuestionaron esa versión. La coincidencia reforzó el clima de sospecha. Tras esa publicación, personas cercanas a Rosita habrían activado contactos discretos para localizarla. Según las versiones que circularon años después, un pequeño grupo con influencia logró intervenir y sacarla del lugar donde presuntamente estaba retenida. La actriz fue trasladada a una clínica privada en Cuernavaca, donde permaneció recuperándose en absoluta reserva. Cuando reapareció públicamente, su actitud era distinta, más reservada, con una mirada que muchos describieron como apagada. Nunca ofreció declaraciones sobre lo sucedido. La ausencia de denuncia formal y la falta de registros oficiales consolidaron un silencio que parecía impuesto desde niveles superiores. La caída política de Durazo a principios de la década de los 80 reavivó la conversación. Se comenzaron a mencionar excesos, abusos de poder y casos que antes nadie se atrevía a discutir. Entre esos rumores, reapareció la historia de Rosita Quintana. Sin embargo, para entonces, el periodista Luis Castañeda había desaparecido en 1984 y su columna resultaba casi imposible de rastrear. El episodio quedó así en una zona gris, sostenido por testimonios indirectos y por la memoria oral de quienes aseguraban haber conocido la verdad. Más allá de confirmar cada detalle, lo innegable es que Rosita estuvo ausente durante meses tras un enfrentamiento legal con una figura poderosa y que su retorno estuvo marcado por un silencio absoluto. Esa combinación de hechos verificables y relatos persistentes
convirtió el caso en uno de los episodios más inquietantes asociados al espectáculo mexicano de aquella época. La historia habla no solo de una actriz, sino del contexto de un país donde el poder podía influir en la narrativa pública y donde el miedo funcionaba como herramienta de control. Lo que ocurrió exactamente en esos 90 días quizá nunca se documente por completo, pero la sombra de ese episodio continúa formando parte del legado no oficial de aquellos años. Si te interesan estas historias poco conocidas del espectáculo mexicano, basadas en investigaciones, testimonios y contexto histórico, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso y cuéntame qué otra figura del cine o la televisión te gustaría que analizáramos. Tu apoyo nos ayuda a seguir profundizando en estos relatos que el tiempo casi logra borrar. Nos vemos en el siguiente video.